¿Vosotros ayudáis a reformar los centros de las ciudades o cabreáis al vecino que se tiene que ir del centro de la ciudad? La primera, sin duda. Me estoy acordando del primer inmueble que te he dicho antes que compramos por 600 metros cuadrados, que yo era una ruina. Respecto a la segunda pregunta, ¿no es un problema para los sevillanos? Hombre, estamos bastante de acuerdo con que se hiciera una regulación que pusiera un poco calma, ¿no? ¿Cuánto se lleva Booking y cuánto se lleva Airbnb? Expedia, ¿no? También creo que está por ahí, del pastel, de la tarta. Es verdad que, bueno, que los porcentajes de Booking están entre un 15 y un 21% aproximadamente. Además es muy bonito, ¿eh? ¿Cuál es el precio medio de alquiler de un apartamento turístico en Sevilla? Ha estado unos 150 euros. De media, en los últimos años, están aportando 550 millones de euros a Sevilla. Entonces, creo que es una cifra que ya viene a ser bastante importante como para rehuir de eso, ¿no? Recuerdo que hace unos años fuimos a Granada, ya teníamos a los 3 niños y, claro, y nos quedamos en un hotel, en 2 habitaciones separadas. Claro, aquello fue un drama. Al final yo tuve que quedarme con algunos de los niños en una de las camas y mi mujer con otra, ¿no? Porque aunque entonces era así, el apartamento turístico, pues como estar en tu casa. Pero sin duda ha llegado para quedarse pero no por nada, sino porque la gente lo quiere. Entre pérdidas y ganancias, un podcast de Tricopiers. Juan, estamos dentro. Bienvenido a Entre Pérdidas y Ganancias, bienvenido a tu casa. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Tristán. Pues nada, estoy encantado de estar contigo y muy agradecido de que me hayas dado la oportunidad a mí y a la empresa, ¿no? De estar aquí y contarte nuestra historia. Sabes que antes de empezar siempre empezamos brindando con un Don Colin, así que esta vez no va a ser menos. Que ya lo he probado alguna vez, está buenísimo. Es verdad que viniste al evento de este año. Sí. Venga, pues empezamos como siempre. Una pequeña presentación, vamos a poner al público en situación. Bueno, ya lo has dicho, ¿no? Mi nombre es Juan del Toro. Vengo nací aquí en Sevilla, pero mis padres y toda mi familia es de un pequeño pueblo de Huelva, de Villalba del Alcor. Y bueno, soy casado, tengo 3 niños, arquitecto de vocación, aunque también tengo otra vocación que es el negocio en sí, ¿no? Porque lo viví desde muy pequeño. Y bueno, soy socio y director técnico de Magna Apartments, que es una empresa dedicada a la gestión de gestión y explotación de alojamientos turísticos aquí en Sevilla, estamos centrados en Sevilla. También nos dedicamos a la promoción inmobiliaria justamente de edificios completos de apartamentos turísticos. Además, desde hace aproximadamente un año soy también vocal por Sevilla dentro de la Junta Directiva de la Asociación de Vivienda y Apartamentos Turísticos de Andalucía, ¿no? De la Asociación de Vivienda de Uso Turístico y Apartamentos Turísticos de Andalucía. Muy bien. Y nada, bueno, aquí encantado nuevamente de decirte de esta cosa. Hay tema que hablar, ¿eh? Oye, tengo un amigo que Abraham decía, y los arquitectos somos arquitectos por vocación, pero al final la carrera nos obligan a ser empresarios y no todo el mundo estamos cómodos en esa situación. Sí, eso es, ¿no? Que al final tienes razón, porque al final es una buena, un buen dicho, ¿no? Digamos, que al final estamos nosotros el arquitecto es por vocación y es una carrera, una profesión muy de vocación, efectivamente. Al final la pasión que sentimos los arquitectos por la arquitectura pues es importante. En mi caso, desde muy pequeño, pues mis padres cuentan que con 8 años ya decía yo que quería ser arquitecto, ¿no? Y es verdad que en la carrera no te preparan y no te dicen que cuando sales a la vida laboral, bueno, pues el arquitecto se va a tener que enfrentar a un presupuesto, se va a tener ¿no? El arquitecto empresario que dirige un negocio, en este caso un estudio de arquitectura, que normalmente es para lo que el arquitecto se forma, bueno, pues que tiene que lidiar con una estructura empresarial que es el propio estudio de arquitectura, efectivamente que hay unos presupuestos y se tienen que amoldar los proyectos al presupuesto,
y sobre todo, al final, bueno, que el sector inmobiliario y la propia promoción inmobiliaria, pues tiene una serie de inputs económicos que, bueno, que ni de lejos a través de la escuela, pues eso se aprende, ¿no? Eso, poco a poco vamos adquiriendo ese rol y ese aprendizaje lo vamos adquiriendo poco a poco, bueno, y vamos entrando en ese camino, ¿no? Pero sin Pero duda... en tu caso es raro porque tú estás más cómodo con el Excel que con el AutoCAD. Bueno, con los dos, yo diría que con los dos, yo diría que con los dos. El Excel es un poco más por obligación casi, ¿eh? Yo sí que es verdad que estoy también muy cómodo con el AutoCAD, pero es verdad que muchos amigos míos arquitectos me lo dicen, ¿no? Dicen, oye, ¿desde cuánto no abres AutoCAD? Y la verdad es que lo abro poco porque al final nos dedicamos más al análisis de los proyectos desde el punto de vista del promotor, ¿no? Y el promotor trabaja más con el Excel, Claro. y con herramientas de venta, ¿no? Que más justamente con el AutoCAD, aunque sí al final yo como director técnico de la compañía pues sí que entro al detalle de los proyectos, ¿no? En fin, al detalle es al detalle, decía, de cómo se coloca la cama, dónde, al interiorismo, todos esos detalles sí los controlo yo desde mi parte de la empresa, ¿no? Pero es verdad que bueno, que dejé de dibujar, llegó un momento dado que dejé efectivamente de dibujar. Sí, sí. ¿Cuál crees tú que fue Dibujo ya más para mí casi, ¿sabes? Para proyectos muy personales míos, de mi casa, de si... para quitarte esa espinita? Me quito esa espina, que ahí mi mujer me riñe porque cada poco tiempo le meto en un lío de obra. Entonces me va riñendo a cada paso, sí, sí. Oye, ¿el germen de Magno dónde crees que está? Bueno, el germen de Magno es la unión de tres personas que son inquietas, que son bastante inquietas, que son Álvaro Valero, que es ingeniero, y que él tenía 27 años, me gusta decir la edad porque, joder, Álvaro es un pilar importante dentro de la empresa, y él con 27, creo que tenía 27, 28 años, pues venía de trabajar de N+1, KPMG en Madrid, y además creo que era al contrario, empezó a trabajar en KPMG, después en N+1, en fin, y bueno, él venía un poco, ya un poco pasado de la vorágine esta en la que se meten, además el ingeniero, venía un poco pasado de esta vorágine en la que se meten en este trabajo que por lo visto es bastante duro, ¿no? De banca de inversión, y llega aquí a Sevilla y me lo presenta mi queridísimo Juaco, que es la tercera pata de este trío, ¿no? Que Juaco es mi cuñado, yo lo conozco desde que tenía 8 o 10 años, y él se ha dedicado, bueno, pues desde mitad de los años 2000, yo creo que él empezó con una empresa, desde esa época más o menos, empezó con una empresa una constructora pequeñita, y bueno, y venía haciendo, bueno, pues reformas de locales, reformas de apartamentos, de viviendas, tal. Y bueno, pues el hermano de Álvaro era amigo de Juaco. Juaco hacía algunas obras pequeñas para la familia de Álvaro, bueno, y Álvaro llega aquí, llega con unas inquietudes al principio de montar un gran fondo, tal, y Juaco y yo veníamos de tener conversaciones muy ya ligadas al mundo de los apartamentos turísticos y demás, ¿no? Porque ¿En qué año, Juan? eso fue en el 2017, ¿vale? Donde los tres, bueno, coincidimos, surge ese feeling, ¿no? Ese flechazo, digámoslo así, ¿vale? Sí. De los tres, y a partir de ahí nos ponemos a trabajar con una historia que Juaco y yo habíamos iniciado de alguna forma mucho antes. Yo antes que Juaco, incluso, porque yo en el 2012 pues, tengo la oportunidad de viajar a Nueva York a trabajar en la Secretaría General de las Naciones Unidas, realmente salí de trabajar en un estudio de arquitectura porque se acabó el trabajo, que ya eran los coletazos de la crisis del 2008. Bueno, pues encuentro la oportunidad de viajar a Estados Unidos, hacer este trabajito que duró 4 o 5 meses en la Secretaría General de las Naciones Unidas, y da la casualidad de que, claro, de que allí donde, bueno, o sea, el irme de aquí a Estados Unidos fue de 2 a 3 semanas, o sea, en 3 semanas me tuve que agenciar todo y me vaya porque fue una cosa bastante rápida, entonces me tuve que buscar un Airbnb. En aquella época que además de alguna forma estaba surgiendo la empresa venía del 2008, pero nací en Boston en 2008 de forma muy tímida, ¿no? Y en 2012 pues
todavía no había cogido la fuerza que después tomó unos años después, ¿no? Entonces, bueno, yo me quedé en Nueva York en un Airbnb, estuve ahí durante 4 meses en una habitación de un apartamento, ¿no?, compartido, y mi mujer, y en aquella época estábamos casados, vino unas navidades, viajábamos a Airbnb y demás, ¿no? Entonces, cuando volví a la vuelta, oye, ¿no?, la curiosidad me llevaba, bueno, ya desde allí yo creo que me daba la curiosidad y me metía en Sevilla, decía que yo aquí en Sevilla, que poco hay, que poca oferta de este producto de alojamiento hay. Y entonces, bueno, pues a mi regreso, como continuaba sin trabajo, aunque yo llegué en febrero y en marzo estaba nuevamente trabajando como arquitecto en el mismo estudio del que me fui, pero con otro proyecto que tenía unas vinculaciones con Brasil, internacional y demás, pero ya dije, oye, yo voy a empezar a tener varias entradas de dinero en casa a través de diferentes ámbitos, ¿no? Y uno de los que encontré fue también, bueno, pues buscar algún Airbnb, que al principio lo que hice fue, el primero que tuvimos fue en la calle Rosario. Me estoy acordando que fue Álvaro, o sea, 2 amigos míos íntimos, Alberto y Blas, que es su hermano. Entonces montamos entre los tres alquilamos un apartamentito, y los gestionamos entre los 3. Uno iba a limpiar un día y atendía a los huéspedes, el otro, entonces iba un poco así. Esa historia se acabó porque los 3 estábamos también muy ocupados, cada uno tenía sus otras empresas y su tal. Entonces se acabó y yo me busqué otro, ya yo solo. Entonces ya empecé ahí un poquito, ¿no? Empecé ahí con la historia y al par de años o por ahí, o quizás un año, cuando ya llevaba un año más o menos, pues Joaco se interesó también por el tema. Él se cogió un edificio de 3 apartamentos en la calle Linero y bueno, y llevamos esa trayectoria. A su vez, bueno, pues ya también dejé el estudio de arquitectura en el que estaba trabajando. Y entre Joaco y yo pues ya empezábamos a tener algunas conversaciones incluso con inversores, ¿no? Con inversores que, bueno, que querían invertir en el sector inmobiliario. Ya se veían grúas por Madrid en el 2016, ¿no? Se veía ya que había actividad inmobiliaria y, bueno, y ya en el 2017 digamos que nos pusimos los 3 manos a la obra a trabajar como en 2 líneas de negocio en paralelo, que una era destinada un poco a la promoción, no tanto a la promoción inmobiliaria, sino a buscar inversiones, buenas oportunidades de inversión que ofrecer a inversores nuestros para ofrecerles rentabilidad y a su vez gestionar pequeños apartamentos turísticos que íbamos teniendo. O sea, teníamos los 3 de Joaco, y el mío ya no lo teníamos, pero teníamos el 3 de Joaco, uno que había metido, que conseguimos para la hermana de Álvaro. Entonces empezamos un poco con la familia, tal, entonces empezamos a meter diferentes apartamentos y cuando nos dimos cuenta teníamos 10, ¿sabes? Entonces teníamos esas 2 líneas, ¿no? Siempre con una visión de un servicio hacia el inversor, ¿no? Es decir, nuestra idea era ofrecer rentabilidad al inversor y darle un servicio a un inversor que buscaba oportunidades tanto de compra y venta en el sector inmobiliario como pero lo tenía súper claro desde el principio, ¿no? O sea, que una cosa que podía haber pensado, decir, oye, pues nos apalancamos nosotros y gestionamos solo los nuestros, pero no nos dijiste. No, porque no teníamos pasta. Claro. O sea, que esto sí, pero podía haber buscado también inversores de un solo proyecto con una salida con un beneficio, pero no, visteis todo esto súper a largo plazo y de primera hora. Sí, lo que buscamos, creo que fue mucho más operativo, encontrar alianzas con inversores que estaban buscando justamente la oportunidad de inversión. Sí. Y así surgió nuestro primer gran proyectito, ¿no? Que fue de 8 apartamentos turísticos en la zona del Pumarejo. Compramos el suelo, estamos hablando del 2017, ¿no? Compramos el suelo muy barato, eran 600 euros el metro cuadrado. O sea, una cosa impensable en este momento. Sí. Entonces, bueno, desarrollamos ahí nuestra primera gestión de promoción inmobiliaria, porque realmente nosotros los promotores no éramos, porque quien ponía la pasta, es decir, conceptualmente quien ponía el dinero era nuestro inversor. Nosotros ajustábamos como gestora de la promoción, interviniendo en todo y cada uno de los puntos que desarrolla la promoción inmobiliaria, que son muchos, ¿no? Desde la obtención de la licencia, desarrollo del proyecto, no sé, todo, contratación de la constructora, pagos de impuestos, financiación bancaria, que es muy importante, claro. Entonces, bueno, pues
eso fue un poquito el germen de, ¿no? Me has preguntado al principio qué fue el Sí. germen de Magno, pues esto es un poquito el germen de Magno. Y a partir de ahí, bueno, pues empezamos muy poco a poco, muy paso a paso, y además muy poco a poco. No quisimos nunca... ¿Más no tiene inmuebles en propiedad? no, no. Nosotros lo que hacemos es solo gestión de propiedades de terceros. Y promoción. ¿Vale? Y promoción inmobiliaria para terceros, siempre para terceros, con esta Pero idea... es buena estrategia porque... Con esta idea, Tristan, que te digo, de dar servicio al inversor. Claro. ¿No? Pero me gusta mucho porque, Juan, lo que estáis haciendo es, estáis aumentando carteras. Porque normalmente la promoción vuestra va porque hay un contrato firmado después de una... de Sí, una hay un gestión. vínculo, Claro. claro, nuestra promoción inmobiliaria lleva aparejado un vínculo de promoción, o sea, de explotación, ¿no? De explotación Claro. posterior. Que entiendo que el banco también se está más cómodo con eso también firmado. ¿No? Sí, Claro. además lo pide. Al final, yo siempre lo digo, ¿no? Nosotros, el concepto un poco de la empresa es, nosotros, o sea, es muy amplio, ¿no? Porque al final, desde la búsqueda del suelo hasta la botella de champán para el huésped, lo hacemos todo, ¿no? Y en ese hacerlo todo, pues tenemos como dos clientes, ¿no? Uno que es el huésped final, ¿vale? Que es el turista que se aloja en los alojamientos turísticos, y por otra parte es el inversor propietario al que nosotros damos un servicio de rentabilidad, que además es un negocio muy bonito en ese sentido porque estamos dando, ¿no? Estamos aportando y dando dinero y dando capital y dando beneficio al inversor, ¿no? Utilizando tus propios gestos, ¿dónde está el beneficio o el margen en Magno? ¿Al principio, o sea, en el suelo o en la botella? Está más bien en la botella, sí. El suelo al final, o sea, al principio nos parecía que podía estar también en la promoción inmobiliaria, pero bueno, y lo está, mantenemos una estructura, ¿sabes? Y tal, pero además ahí al final desarrollamos una promoción al año, ¿no? Esto es que lo decimos mucho los promotores en general, ¿no? De aceitunita adentro, huesecito fuera, ¿no? De una en una y vamos paso a paso, entonces ahí no hay margen para tener el volumen que tenemos ahora de negocio, ¿no? Digamos. Ya. Entonces, bueno, el negocio realmente también está en la explotación final, la explotación turística, ¿no? Vale. ¿Vale? Estáis principalmente en Sevilla. Estamos en Sevilla. Estamos en Sevilla. Sí, lo que pasa es que hay por ahí Eso es. alguna historia fuera, pero estamos en Sevilla, sí. Vamos a dibujar un poquito cómo está Sevilla. Es decir, Venga. si hablamos de apartamentos, Mm. ¿vale? ¿Cuál es el ADR, o vamos a situarlo más? ¿Cuál es el precio medio de alquiler de un apartamento turístico en Sevilla? Mira, Sé que habrá muchísimas tipologías, ¿no? Sí, Incluso pero te voy a hablar de nuestra media, Vale. porque como acabamos de terminar el año además, tenemos muy Sí. fresco, digamos, los datos de este año, ¿vale? Entonces, este año tenemos un ADR medio, hemos hecho un ADR medio de todos los apartamentos, ¿vale? Que el ADR, para quien no lo sepa, es bueno, pues el indicador que mide justamente el precio medio de la estancia, ha estado unos 150 euros, ¿vale? 150 euros de ADR. Y RevPAR, que es otro indicador que utilizamos en el mundo hotelero, pues es de 130 euros. ¿Vale? Vale. Eso son nuestros datos propios. Es verdad que la media en Sevilla de RevPAR está en 100 euros. ¿Vale? El RevPAR es precio por ocupación. ¿Vale? Eso es. Entonces, el precio por ocupación es el RevPAR y, como te digo, nosotros, bueno, pues, la verdad es que tenemos un equipo de revenue, que son los que se dedican a la venta, bueno, que está bien, que la verdad es que hacen unas estrategias de venta que funcionan bien y, bueno, pues estamos ahí, ¿no? En ese punto más o menos. También yo creo que la calidad que tienen ya gran parte de nuestra cartera de inmuebles, pues hace también elevar un poquito nuestro ADR y RevPAR, ¿vale? Con respecto a la media de Sevilla. Vale. Sevilla, vosotros sois un actor importante, pero ¿estos son pocos jugadores con muchísimos apartamentos o hay muchísimo también pequeño? No, con poco? está muy atomizado. Sí, ¿Sí? está muy atomizado. Es verdad que hay una liga profesional, digamos, ¿no? Sí. Liga profesional y amateur, podríamos hablar de eso. Entonces, hay una liga profesional en la que estamos algunas empresas que estamos por encima de los 200 apartamentos, Sí. ¿vale? Que, bueno, hay un ramillete de empresas que tampoco son muchas, serán
3, 4. Ujú. O sea, estamos nosotros y 4 más aproximadamente. ¿Eso cuánto sumáis, más o menos, has dicho? Eso podemos sumar a lo mejor, pues ponte 200, menos de 1000 a lo mejor entre todos. Sí, ¿Y ahí 1000. cuánto Sabemos que estaremos 1000 ahí, más o menos, y después ahí también hay muchas que están entre los 100 y los 200, pues habrá otros ramilletes de 5, ¿sabes? De 4 o 5. Estoy hablando un poquito de memoria, Sí, ¿eh? sí, sí. Y por debajo de ahí hay mucho, entonces está muy atomizado, porque al final el número de viviendas de uso turístico que hay en Sevilla son unas 5.500 activas, aunque en el RTA, que es digamos que es el Registro de Turismo de Andalucía, hay unas 9.000 y pico, ¿vale? Pero también hay unos vaivenes últimamente porque se han ido, por restricciones y tal, pues han ido eliminando algunas viviendas, pero bueno, quédate con el dato de que hay unas 9.000 y algo, y de ellas activas están unas 5.500, estos son de VUT, y de AT, pues creo que estaba en casi unas 3.000, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre una 350. VUT y una AT? Pues muy fácil. Venga, vámonos. Fácil. La VUT es la vivienda que está dentro de un edificio residencial al uso, Sí. ¿vale? Es decir, que tiene un uso residencial, aunque Sevilla es verdad que después después del 2022, que hay una modificación puntual 44 del PGO, a partir de ahí, pues el Ayuntamiento de Sevilla empieza a exigir unos cambios de uso, pero bueno, para digamos, para no llevarle y complejizarlo mucho, quédate con que las viviendas de uso turístico están en un edificio residencial, ¿vale? Y los apartamentos turísticos pertenecen más, incluso normativamente, pertenecen más al mundo hotelero. Es decir, urbanísticamente tienen un uso hotelero, es un edificio, normalmente es un edificio único, ¿vale? También puede ser parte de un edificio, pero normalmente una planta baja o primera, ¿vale? Completa. Y entonces, bueno, los apartamentos turísticos, digamos que es un hotel, ¿vale? Es un edificio completo, todos los apartamentos están metidos ahí y no hay... Que no tiene nada que ver con aparta hotel. Que no tiene nada que ver con aparta hotel, que es otra figura dentro de la Ley de Turismo de Andalucía, que es otra figura diferente. Y ¿vale? vosotros- Tienen unas vosotros dimensiones... tenéis los dos, ¿no? Se parece realmente mucho, Tristán. O sea, aparta hotel y apartamento turístico se parece mucho. De hecho, yo creo que se va a unificar ahora que hay una nueva Ley de Turismo en Andalucía que está este año, si todo va bien, pues se aprobará, ¿vale? Y entonces, bueno, creo que se unifican ambas figuras, si no me equivoco, ¿vale? Vale. Y vosotros tenéis VUT y apartamentos turísticos. Tenemos VOT y apartamento turístico. Es verdad que nosotros, gracias a que lo vimos desde muy temprano, que vimos que, bueno, que la vivienda de uso turístico, bueno, pues tenía alguna complejidad en las relaciones que se establecen en las comunidades de vecinos y demás. Entonces apostamos también por nuestra vertiente promotora, apostamos desde el principio pues desarrollar edificios completos de apartamentos turísticos. Esto nos lleva a que, bueno, pues que actualmente tenemos aproximadamente, ahora en primavera, pues estaremos en 400 unidades. 400 unidades gestionadas. Estaremos en 400 unidades, de las cuales unas Qué bonito. 300 son AT, ¿vale? Son edificios completos, Sí. de los cuales tenemos ahora mismo, bueno, pues cuando lleguemos a esas 400, que va a ser ahora en primavera, porque tenemos varios edificios para estrenar, pues tendremos, creo que son 38 edificios completos en gestión. Y después de VUT tenemos unas 100, ¿vale? Tenemos unas 100, de las que estamos también encantados, ¿sabes? O sea, que no podemos renunciar o sea, y no, porque muchos clientes después nos vienen y nos dicen, no, pero es que claro, como tú ya tienes muchas AT, no tomas... No, nosotros con las VUT, además las tratamos de la misma forma, apostamos por ellas con la misma calidad que apostamos con los apartamentos turísticos, porque al final, bueno, pues lo comentaremos si quieres más adelante, ¿no? Pero bueno, al final el interiorismo de estos inmuebles hay que hacerlo con mucho detalle y mucho mimo, hay que dar unos servicios que nosotros apostamos por unos servicios que sean exclusivos, que sean de calidad, porque al final esto no, digamos que bueno, pues no son, no son unos apartamentos al uso de estudiantes y tal, que es donde se alojan a turistas, ¿no? Sino que es al contrario, es una habitación de hotel que has convertido en un apartamento turístico y que realmente, bueno, pues compite con la suite de los hoteles realmente, ¿no? Porque ¿en qué hotel tienes una habitación muy bien adecuada, con mucha calidad, con un interiorismo muy detallista y bonito, y además tienes un salón
y tienes una cocina, ¿no? Donde puedes estar cómodamente. Pues, Pero, sin embargo, mucha gente, mucha gente tiene asociada el turismo de batalleo con el turismo de apartamento, donde cogen 15 chavales un apartamento de 3 habitaciones y se meten los 15 chavales. ¿Por qué crees que se ha asociado eso? Bueno, yo creo que eso era muy al principio, ¿no? Por ese mismo hecho de que al principio la no profesionalización del sector Sí. llevaba que, bueno, a que pisos que estaban dedicados a larga estancia y que, bueno, el piso con una cocina más o menos antigua, un frigorífico más o menos antiguo, un cuarto de baño, bueno, porque el baño, pues, ¿no? Con una bañera, con la azulejería antigua, con los bañadores antiguos, en fin, un piso antiguo, pues era muy fácil convertirlo a VUT porque no había un trámite excesivo en la solicitud de la licencia, ¿no? Era algo bastante rápido y fácil. Eso ha hecho que, o hizo que fuera además muy disruptivo, ¿no? Este tema de la vivienda de uso turístico, ¿no? Que acometieran, o sea, entraran dentro del sector del alojamiento turístico de forma muy disruptiva. Claro, al principio se hacía de una forma muy amateur, digamos, pero hemos hecho un tránsito, yo creo que todos los gestores profesionales hemos hecho un tránsito de ahí a una profesionalización que ya, bueno, que es de mucha calidad, ¿no? Y nosotros tenemos apartamentos que compiten en precio porque con precio y calidad, ¿no? Porque el precio va aparejado de calidad, no compiten pues con hoteles de 5 estrellas gran lujo en Sevilla, ¿no? Hotel Colón, nosotros muchas veces la gente de Revenue empiezan a comparar, tío, ¿cuánto está Hotel Colón? ¿A cuánto están algunos edificios nuestros? ¿No? De mucha calidad, ¿no? Son palacios del siglo XVII, ¿no? que son grandes casas palacio y tal, bueno, que se merecen ese precio y la gente lo paga, ¿no? Ya, qué bueno. Pero una cosa, Juan, si hay 7 8 con más de 300, hay otros 15 con menos de 100 o más de 200 y menos de 100, o sea, todavía quedan muchos pequeños jugadores que entiendo, Que está bien que los haya, además. sí, que no son capaces de profesionalizar porque no, a lo mejor pues no tiene la formación que tenéis vosotros, no tiene las economías de escala que tenéis vosotros, y a lo mejor no dan esos servicios que dais vosotros, y a lo mejor no cuidan tanto el inmueble como vosotros. Atienden a otro tipo de público, Tristán. Al final. Pero ¿hace que baje realmente la calidad media del apartamento? ¿O es que en un sector, o como en todos los sectores, tiene que haber de todo? O sea, ¿estáis contentos con que haya pequeños jugadores dentro del...? Sí, yo no tengo, o sea, ya te digo, nosotros competimos más en una línea, una liga hotelera que en la línea que viene por debajo, que bueno, que tiene que haber de todo, ¿no? ¿Y Sevilla toda la vida apuesta ha por existido. arriba o por abajo? Ahora. Sevilla apuesta por arriba. Y, O sea, nosotros apostamos por arriba. Apartamento de sí o de sí. 60 euros que se metan 10, No. poco. Con nosotros eso no pasa. Sí, pero bueno, hablo de Sevilla en sí. Sí. Tú conoces el sector y estás en la asociación. O sea, estamos apostando por un turismo... Sin duda. O sea, la apuesta que se está haciendo desde hace muchos años, no desde ahora, por parte del Ayuntamiento de Sevilla, ¿no? De ese turismo de calidad. Sevilla lo merece. Los sevillanos nos merecemos además que se apueste por ese turismo de calidad. Porque Sevilla, tenemos mucho que mostrar de Sevilla, ¿no? Sevilla, mira, se me ponen los pelos de punta, al final Sevilla ha sido la capital del mundo, ¿no? Y tenemos que hacerla, ¿no? Que mostrarla al mundo y Sevilla se merece eso y más. Y entiendo que los hoteles y los apartamentos no van por líneas distintas. O sea que si los hoteles apuestan por el gran lujo, que están apostando ahora por el gran lujo, entiendo que vosotros también queréis atraer a ese parte de público que viene, Sí. que ahora sí está visitando Sevilla y antes no lo visitaba. Sí. O sea, yo entiendo que Sevilla está abierta al mundo entero. No tiene por qué estar abierta solo al gran lujo, ¿no? Pero, y yo no hablaría tanto de gran lujo, sino de que los alojamientos fueran de calidad, ¿no? Que cuando el visitante esté en Sevilla, bueno, pues que esté cómodo en su apartamento y que se dedique no a los problemas que puede tener el apartamento y las incomodidades que le puede surgir en el apartamento, sino a disfrutar de la ciudad. A disfrutar de la ciudad y de los sevillanos. Porque realmente nosotros lo que promocionamos no solo es la ciudad, sino además es algo que me gusta decir mucho últimamente, que es la alegría de esta ciudad, ¿no? El clima.
Al final lo que estamos exportando nosotros, porque no olvidemos que nuestro negocio es un negocio de exportación, que es otra cosa que me pone siempre los pellos de punta, que es, oye, daros cuenta que es que traemos dinero de fuera para aquí, para Sevilla. Y que además los alojamientos, o sea, las viviendas de uso turístico, los apartamentos turísticos, distribuyen ese dinero que viene fuera al sevillano. Porque no nos olvidemos que los apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico, su propietario es un sevillano, no es un fondo de inversión. Ese buen argumento, ¿eh? Te No, lo tienes todo apuntado desde hace tiempo. Bueno, es que es la realidad, ¿sabes? No, Ya. o sea, date cuenta, Es buena esa, sí. date cuenta lo que te he contado, ¿no? Cómo surgimos nosotros, cómo surjo yo. Claro. De un momento de crisis financiera absoluta, donde los arquitectos no teníamos, no teníamos trabajo, surgimos de ahí y después nuestros inversores todos son, o la mayoría, ¿no? No te puedo decir todos porque hay gente también de fuera, ¿no? Pero Cadenas son hoteleras sevillanos, no son se están sevillanos, metiendo. son sevillanos y españoles, ¿no? Al final, ¿no? Sí. Pero cadenas hoteleras no se están metiendo, no están viendo que se le está escapando un tipo de negocio, no sé, me imagino X cadena de hotel ha dicho, yo pues Sí, en vez de un alguna- hotel voy a abrir un edificio de apartamentos. Sí, alguna menores cadena- costes, tengo que limpiar menos veces la habitación, Bueno, etc. eso de los costes y tal no es tan claro, ¿vale? No, o sea, lo que Bueno, tenemos que tener claro, servicio de recepción 24 horas. sí, lo que tenemos que tener claro es que tienen dos formas de trabajar y dos formas de operar diferentes. Un hotel a lo que nosotros hacemos, que son apartamentos turísticos, al final es un hotel deslocalizado, ¿no? Porque al final nosotros con 400 unidades en Sevilla, pues lo que tenemos son un hotel, ¿no? Diseminado por toda la ciudad. Entonces la forma de trabajo evidentemente es muy diferente, ¿vale? Pero bueno, al final, efectivamente, me estabas preguntando por el hotel, ¿no? Si los hoteleros se están metiendo en el sector de ¿Existe apartamentos. esta amenaza? Bueno, es que no es amenaza, aquí está abierto para todos, ¿no? Igual que nosotros, bueno, pues la verdad es que una línea que vemos también de entrada, bueno, pues adquirir, o entrar en algún momento en el sector hotelero, ¿por qué no? Vale. ¿No? También nosotros podríamos entrar perfectamente y de hecho es una idea que os ronda por ahí. que os ronda en la cabeza y que puede ser que llevemos a cabo en un momento dado, ¿no? Entonces, ¿hay cadenas hoteleras que se están dedicando al sector hotelero? Sí, hay algunas. Hay algunas que han visto la oportunidad, claro que sí. Aquellos que tienen un poco más amplia, ¿no? Más amplitud de mira y tal, pues sí lo han hecho. Además, casi desde el principio, ¿no? Sí. ¿Vosotros ayudáis a reformar los centros de las ciudades? Sin duda ninguna. ¿O cabreáis al vecino que se tiene que ir del centro de la ciudad? Yo te diría, o sea, la segunda pregunta te la contesto en la segunda parte, ¿vale? Te voy a contestar las dos por separado. La primera, sin duda. O sea, es que me estoy acordando del primer inmueble que te he dicho antes que compramos por 600 metros cuadrados, que yo era una ruina. O sea, una ruina. Plumarejo, ¿no? Pumarejo. Pero es que no fue ese, han sido muchos más. O sea, ahora mismo, hoy, tenemos una obra en la zona de la Alameda de un palacio del siglo XVII en el que había ocupas, en el que aquello, bueno, pues daba una absoluta pena entrar. Un palacio del siglo XVII con una bóveda, tiene en la planta baja una bóveda de crucería preciosas. O sea, hemos sacado tinajas del siglo XVII, en fin, una maravilla, ¿no? de edificio que estaba absolutamente en ruina. O sea, hacer por nuestra parte una inversión, que además esa ha sido ya promoción nuestra, donde ha salido, digamos, ¿no? Al principio te contaba que no salía dinero en nuestro bolsillo, pero ahí sí ha salido dinero en nuestro bolsillo, una promoción nuestra. Conseguir rehabilitar edificios de ese tipo, ¿no? Para devolverle la vida y darle una continuidad, ¿no? A futuro dentro de la ciudad, bueno, pues eso es un orgullo, ¿no? Un orgullo para nosotros y debe ser un orgullo para todos los sevillanos, ¿vale? Ahora, respecto a la segunda pregunta, ¿no? ¿Es un problema para los sevillanos? Hombre, yo lo que siempre Lo de digo... Sevilla, porque es tu caso, eso se puede extrapolar a muchas ciudades. Sí, por supuesto. Hay que cuidar a la ciudad y hay que cuidar al sevillano. Hay que cuidar, yo lo asimilo muchas veces a un caladero, ¿no? de pesca, ¿no? Al final, oye, es que hay que cuidar al caladero. Es que nosotros tenemos que cuidar a la Sevilla que es del sevillano, tenemos que cuidar nuestras tradiciones, tenemos que cuidar, porque es que en nuestra Sevilla solo tenemos una. Entonces, partiendo de esa base, hombre, yo entiendo que en los conflictos que se generan entre el ciudadano, ¿no? y el vecino y el mundo del turismo, bueno, pues hay que aportar soluciones, ¿no? Hay que aportar soluciones a eso y
Y bueno, bueno, ABA pertenece concretamente, la Asociación de Viviendas de Uso Turístico y Apartamento Turístico, está dentro de la mesa de calidad del Ayuntamiento de Sevilla, ¿no? En la que están, bueno, están el Ayuntamiento de Sevilla, la Delegación de Turismo, están bueno, pues, la Asociación de Hoteleros, está nuestra asociación, están los administradores de finca, policía local, policía, ¿no? Están un poco todos los actores que en Sevilla tienen algo que decir dentro del sector turístico, y creo que se está haciendo una labor importante para justamente mitigar, ¿no? y salvaguardar la vida justamente del sevillano, ¿no? Y apostar porque el turismo, bueno, pues conviva justamente con Sevilla, y que es lo que va a dar larga vida a este negocio, ¿no? O sea, la regulación para ti es importante. O sea, Sí. que Hubiese ha sido habido un momento que el tijeretazo era lógico, ¿no? Sí, yo creo que era necesario, sí. Y dentro de la asociación lo hemos comentado, y estamos bastante de acuerdo con que se hiciera una regulación que pusiera un poco, bueno, calma, ¿no? sobre la vorágine que venía viviendo la ciudad en cuanto al surgimiento de viviendas de uso turístico, ¿no? Sobre todo. Los ATE es diferente porque al final son procesos inmobiliarios que requieren mucho tiempo, ¿no? Es decir, desde que tú empiezas un proyecto de AT, de apartamento turístico, de un edificio completo, hasta que lo terminas, bueno, pasan 2 años y medio, y la lentitud del propio proceso te lleva a que sea mucho más lento. Local también, ¿no? ¿Eh? Un local también, ¿no? Para el tema de apartamento turístico. Porque Un local también, sí. pero también cada vez que veo un local de esquina o en forma de U, te echa a temblar. digo, esto es apartamento turístico. Sí. Sí, pero bueno, los locales también llevan un procedimiento un poco más extenso también en el tiempo. Es verdad que se pueden pedir algunos por declaración responsable, se pueden hacer obras, están surgiendo muchos en ese sentido. En fin, hay diferentes tipologías de alojamiento, ¿vale? Y bueno, todas están conviviendo. A mí no nos ha parecido mal desde Magno, pero tampoco desde la asociación, que se le haya puesto bueno, ya algún tipo de parón y de estabilización al sector. Lo que sí siempre hemos venido reclamando es seguridad jurídica y rigor en los procedimientos, en el procedimiento justamente para eso, ¿no? Pero además, ¿con qué sentido, no? Porque además con el sentido, te hablaba antes de la mesa de calidad, antes no se llama mesa de calidad, se llama mesa contra los ilegales, ¿vale? Contra los ilegales en todos los ámbitos, ¿no? Pero en el ámbito justamente de la vivienda de uso turístico, pues por supuesto, ¿no? Entonces, esa mesa contra los ilegales al final apostaba justamente porque, bueno, pues que toda la vivienda de uso turístico que no fuera legal saliera un poco del mercado, ¿no? Entonces, eso hilado con lo que te decía anteriormente, de que estamos de acuerdo con la limitación y de la seguridad jurídica, ¿no? Pues es clave, porque si no tenemos seguridad jurídica, al final muchas de esas ilegales pueden, a través de un trámite administrativo, ¿no? Delegaciones y recursos y tal, pues prolongar en el tiempo, su actividad turística, ¿no? Entonces hay que ser muy rigurosos jurídicamente con estas limitaciones, ¿no? Que ha ido interponiendo el Ayuntamiento de Sevilla, que se están implantando también en otras ciudades. Las limitaciones han ido más ligadas a la VUT, ¿no? Eso es. ¿Tú crees que los AT también serán lo próximo? ¿Lo pondrán un poco? No, yo creo que el Ayuntamiento de Sevilla no va a ir a eso, no va a hacer como Barcelona, que Barcelona sí que desde el 2019 ha ido poniendo cortapisas, no solo a la VUT, sino también a los hoteles, a las personas turísticas, a todo, ¿no? Que por cierto ha puesto cortapisas, pero otro San Benito que nos han instalado, ¿no? Que es el de la... que seguramente a lo mejor me lo preguntabas, pero ya antes que me lo preguntes te lo voy a comentar, ¿no? Pero te lo decía antes, ¿no? El San Benito este que nos han colocado, de que por culpa de la vivienda de uso turístico, apartamento turístico, pues el aumento del precio de la vivienda, tal, pues oye, pues que en Barcelona, que se limitó en el 2019, pues que ha seguido subiendo el precio de la vivienda, el precio de la vivienda y del alquiler,
en torno a un 10% interanual, ¿no? Cosa que en Sevilla también ha pasado y que cuando se ha limitado las viviendas de uso turístico, pues también ha pasado, ¿no? Que han Pero seguido ¿no subiendo el crees, precio de la no crees vivienda. entonces El que precio de la vivienda no está tan vinculado ni de alquiler tampoco? ni del alquiler, ni del alquiler. ¿Tú crees que a lo mejor una persona... Date cuenta, Tristán, que o sea, el 0,8 de las viviendas de uso turístico, o sea, hay un 0,8 de viviendas de uso turístico con respecto al parque total de viviendas en Sevilla, ¿no? En Sevilla a nivel No, municipio. pero yo me refiero al centro ciudad, ¿eh? No me refiero, yo qué sé, entiendo yo que en un barrio limítrofe donde vivo yo, que es en Mairena, no va a afectar el precio de las VUT, pero a lo mejor en el centro... Pero como te digo, en Barcelona, como ha pasado, han seguido subiendo el precio de la vivienda. Entonces no se puede achacar única y exclusivamente a la vivienda de uso turístico, no se le puede poner ese San Benito únicamente, ¿no? Sino que además no hay tampoco informes sectoriales que de forma muy seria y estudiada y analizada establezca una correlación entre el aumento del precio de la vivienda y del alquiler con respecto al surgimiento de la vivienda de uso turístico. Es verdad que, bueno, que un poco de sentido común, ¿no? Pero bueno, no hay estudios que lo certifiquen de forma. Oye, que también hay algo que decir, ¿no? Por parte de la administración con respecto a esto, y también hay que mirarse cada uno a sí mismo y ver si lo está haciendo bien o no, ¿no? Es decir, las políticas de vivienda y tal, bueno, pues o sea, tendrán que ir más en el sentido de, bueno, pues de intentar que haya, ¿no? más promoción inmobiliaria en ese sentido y que, bueno, desatascar un poco el nudo el nudo suelo que y demás, tiene. sí. Sí. Oye, una cosa, vamos a hablar un poquito más de Magno en sí, ¿vale? Ya. Cuéntame, ¿qué estructura tenéis ahora? Nosotros tenemos ahora, estamos unas 60 personas. En el equipo tenemos 60 personas fijas. Que he intentado ir a lo malo, pero vamos a ir a lo bueno. O sea, que Sí. estáis dando 60 puestos de trabajo directos. Directos. E indirectos calculamos que serán igualmente entre unos 80 y 100, ¿vale? Sí. ¿Cómo tenéis 80, 100 estructurada la empresa a nivel de socios? ¿Quién se encarga de una cosa, de otro? Mira, Álvaro Valero es el director general de la empresa, Sí. ¿vale? Se encarga de parte, o sea, del control financiero, parte financiera y demás, ¿vale? Y gran parte de la operativa, ¿vale? Aunque la operativa la tenemos delegada después, pero él se encarga también de esa parte. Joaquín Madrid sería el director comercial de la empresa y además se encarga en el día a día de, digamos, como yo le llamo, ¿no? Al final del mantenimiento más grueso de los apartamentos, ¿no? Aquellos que requieren una obra y tal, por su trayectoria además como constructor en el pasado, pues tiene mucha experiencia en eso y bueno, pues él está muy pendiente de eso, que es muy importante para que el día a día de la empresa vaya fluido, ¿vale? Bueno, y después estoy yo, soy director técnico, ¿vale? Después tenemos... ¿Perdón, pacto de socio tenéis? No tenemos realmente un pacto de socios, es algo que está por llegar, pero no tenemos un pacto de socios tal cual, ¿vale? ¿Y mandos intermedios? Mandos intermedios sí hay, te iba a contar que tenemos dos directoras que realmente hacen de codirección prácticamente, ¿no? Sí. La directora operativa, que es Ana, que lleva la parte de Magno, y Magno Investment, que es la promotora, digamos, pues lo lleva Inmaculada, ¿no? Y después por debajo pues hay muchos mandos intermedios, sobre todo la parte de la promotora, digamos, que tiene muy corta, ¿no? El personal es corto, claro. Y en la otra se extiende muchísimo, ¿no? Bueno, pues tenemos departamento de calidad, departamento de revenue, el departamento de revenue que además, bueno, pues es importante porque es al final el que vende y bueno, pues tenemos hay una apuesta importante por parte de la empresa en que sea un departamento importante. Está el departamento de comunicación, departamento de limpieza, departamento de mantenimiento, ¿vale? Y eso digamos que es la estructura propia, de ahí cuelgan después ya la parte más operativa. Bueno, pues tenemos a 7 personas de mantenimiento, tenemos a gobernantas y algún personal propio de limpieza,
Pero la limpieza, por ejemplo, la tenemos toda, prácticamente Externalizada. toda externalizada. Es verdad que... Es muy clásico en el sector, ¿no? ¿Eh? Eso es muy clásico en el sector, ¿no? Bueno, hay de todo, un poco. Sí, sí, sí. Tengo otros compañeros del sector, otros gestores. Sí. Además, como nos llevamos muy bien, nos contamos mucho las cosas y cómo hace cada uno lo suyo, ¿no? Es decir, bueno, Y hay otros compañeros que lo tienen, bueno, internalizados. Cada uno lo ha hecho de una forma diferente. Y digo lo ha hecho porque, claro, como es un mercado en realidad que ha Joven. surgido, sí, es muy joven, ha surgido, y entonces Sí, cada verdad. uno lo ha ido haciendo un poco como ha ido encontrando que, ¿no? Y el sentido común le ha ido diciendo que debía hacer las cosas, ¿no? Ya. Entonces, bueno, cada uno lo hace un poco diferente. Las empresas de limpieza sí que es verdad que aunque están centralizadas, pero son muy nuestras, en el sentido de que prácticamente trabajan para nosotros. Entonces está todo como muy trabado con ellas, ¿no? Entonces todo Sí. el engranaje está muy, ¿no? Sí, porque yo entiendo que es una parte clave. Sí, sí, una parte clave, por Es que yo supuesto. estoy viendo, me acabas de decir, y me quedo con la frase esa, Juan, oye, nosotros tenemos un hotel descentralizado, dicho deslocalizado, ¿no? Localizado, sí. O sea, el departamento, entiendo, más importante, si tenemos que coger a uno, tiene que ser el de operaciones, porque si no perdéis un Sí, sí, montón sí, de sí. pasta. Sí, sin duda. Sin duda, la parte operativa aquí es absolutamente clave. Tiene que funcionar como una máquina. ¿Dónde tenéis la base? La base la tenemos en la zona del puerto de Sevilla, sí, en el edificio Gilaresa, Sí. sí, al lado del Antiguan. Sí, sí. Ahí no, Ahí te has curtido. nos vamos a situar todo. Y desde ahí montáis todo el operativo. Desde ahí montamos todo el operativo. Sí, tenemos ahora mismo, son 2 naves las que tenemos ahora mismo, una donde tenemos la oficina y otra donde tenemos la base, digamos, logística, ¿no? Tenemos, ahí tenemos gran parte de la ropa limpia y ropa sucia, ese cambio que hacemos diario, y después productos de limpieza, no sé, todo. Elementos de decoración que también, pues tenemos a veces que tener almacenado, un almacén de mantenimiento, ¿no? Porque al final tenemos que tener herramientas, pintura, no sé, cada edificio tiene una pintura diferente, en fin, que sí, tenemos, aunque es verdad que estandarizamos también muchas cosas, ¿eh? Tenemos muchas cosas muy estandarizadas con respecto también al interiorismo y demás, ¿no? Te he dicho que cada edificio tiene pinturas diferentes, pero es verdad que intentamos también, también por un tema de marca, ¿no? Claro. Y de mantener que el producto tenga Una línea, ¿no? una línea, sí, Sí. una línea de estilo. Oye, aparte de revenue, me has dicho, es clave también, evidentemente, pero para que la gente sepa quiénes son los que comen, que no solo coméis los que gestionáis, ¿cuánto se lleva Booking y cuánto se lleva Airbnb? Expedia, ¿no? También creo que está por ahí, del pastel, de la tarta. A ver, se llevan dinero, pero nosotros no lo vemos como algo negativo, ¿no? Al final es nuestra herramienta de Claro. venta, ¿vale? Nuestra herramienta de venta y ya está, y lo tomamos como tal, ¿no? Es verdad que, que los porcentajes de Booking están entre un 15 y un 21% aproximadamente. Un margen muy bonito, ¿eh? Sí, sí, sí. Un margen muy bonito. Sí, sí, sí. ¿Por qué dices entre un 15 y un 21? Bueno, porque ellos posibilitan establecer estrategias de marketing o de venta diferentes, entonces, pues tú puedes ir... ¿Tipo SEO o tipo o qué? ¿Tú Sí, puedes anunciarte o...? Sí, es por mantener los anuncios mejor o peor posicionados, entonces Vale. tú pagas un poquitín más y te lo posicionan. Entonces, pues ahí, como te decía, nuestro equipo de revenue pues está especializado un poco en esas estrategias y otras estrategias que no te puedo contar, Sí. ¿vale? Que son estrategias más internas. Entiendo. Y que hace que nos especialicemos también un poco en los edificios completos, apartamentos turísticos, ¿no? Al final, en eso sí podemos decir, en eso y en el resto, ¿no? Pues podemos decir que somos la empresa que actualmente tiene más unidades de alojamiento en Sevilla, entonces eso nos permite también tener una visión muy global del sector y poder ir jugando con precios y el departamento de revenue, pues tiene unos objetivos claros y de hecho, pues lo estamos consiguiendo, ¿no? De mantener un nivel alto en cuanto a la venta. ¿Cuánta gente entra directamente por vuestra web?
Por nuestra web aproximadamente un 10%. Entre un 10, sí. ¿Estáis trabajando eso? Un 10. Lo estamos trabajando cada vez más. Sí, sí, sí. Ahora vamos a montar una web nueva, Sí. ya digamos, una estrategia de SEO muy, muy marcada, ¿no? Porque venimos trabajando un año en ella y sí, vamos a potenciar un poquito esa parte también. Pero ya te digo, al final, Booking y además en nuestro caso, ¿no? Porque hay otros casos de otros gestores donde tiene un mayor peso Airbnb, pero en nuestro caso tiene un bastante más peso Booking. ¿Por qué? La razón es porque nosotros tenemos edificios completos y los edificios completos se tratan en Booking como un hotel. Entonces nosotros nos vale. acercamos más al mundo hotelero, que Claro, es un mundo claro, más claro. de Booking, que al mundo Airbnb, que es un mundo más de vivienda suelta, ¿no? Digámoslo así, ¿vale? Ya. Entonces, bueno, esa es la razón principal, ¿vale? ¿Qué tipo de inversor es el que se acerca más, no? Pues la verdad es que es chulo, porque al final a nosotros se nos acerca sobre todo mucho nuestra tipología de inversores empresarios. Se acerca, bueno, pues tenemos inversores notarios, tenemos inversores. Me estoy centrando justamente en quién nos compra inmuebles de nuestras promociones inmobiliarias. No me estoy centrando Para que después gestionéis. para que después gestionemos. No me estoy centrando tanto en el propietario, porque el propietario hay un poco de todo, ¿no? Ahí, bueno, pues ahí está, no sé, hay un poco de todo, ¿no? Hay personas que están jubiladas y que tienen, ¿no? Y hay empresarios, hay funcionarios, hay un poco de todo, ¿no? Pero quien nos compra nuestra promoción inmobiliaria es normalmente un empresario que, bueno, que tiene un beneficio anual X que le da para comprar de forma casi recurrente un apartamento. La pena es que nosotros no podemos dar esa recurrencia de apartamentos, ¿no? Porque al final no encontramos suelo en este momento tampoco para acometer varios proyectos inmobiliarios al año, sino, como te decía antes, de uno en uno prácticamente. Nos sacamos uno al año, dos. Este año, por ejemplo, hemos sacado dos. Uno aquí en Sevilla, en la calle Procurador, que se vendió, te lo decía el otro día, lo sacamos a la venta creo que a mitad de febrero de este año pasado, de 2025, y creo que al final de abril estaba vendido. Qué barbaridad. Claro, tenemos a mucha gente que está en la casilla de salida, un poco esperando. A veces nos agobiamos un poco, incluso nosotros, porque queremos satisfacer a todo el mundo, ¿sabes? Pero la verdad es que bueno, hemos sacado otra en Tarifa también este año, que actualmente sigue a la venta. Y ahí, bueno, estamos ¿Esta es la primera fuera de Sevilla? Esta es la primera fuera de Sevilla. Tenemos vendido más o menos el 50%. ¿Y Tarifa por qué? Bueno, nos ha parecido que Cádiz era en principio un sitio natural para nosotros de expansión, ¿no? Sí. Siempre hemos ido con la idea de ir muy paso a paso, de estar muy centrados además en Sevilla, porque siempre hemos pensado que lo importante era controlar muy, muy, muy bien esa parte operativa de la que has hablado, ¿no? Que es clave para el negocio. Claro. Entonces, controlar muy, muy bien eso, a nosotros nos da seguridad estar muy centrados en Sevilla, ¿no? Y la expansión siempre nos ha dado un poco de respeto. Bueno, hay otros gestores y tal, bueno, que están a nivel nacional, tal, y bueno, pues otra estrategia diferente, ¿no? Entonces, nosotros hemos querido estar muy localizados en Sevilla, crecer en Sevilla y crecer con las cosas muy, muy controladas, ¿no? Entonces, parece que nuestro salto natural un poco es hacia Cádiz. Creemos además que Tarifa, bueno, pues a pesar de ser estacional, ¿no? Porque tiene una estacionalidad obvia. Es otro modelo de negocio realmente, ¿no? En el sentido de que vosotros en Sevilla ya se aguanta muy poquita estacionalidad, ¿no? Tenéis casi Sevilla- todo el año. En Sevilla tenemos muy poca estacionalidad, sí. Solo tenemos una media de ocupación de un 87%. Eso es una barbaridad. Sí, sí. O sea, te cuenta un 87% son 26,5 días al mes. Sí, una barbaridad. Entonces eso es una ocupación muy alta. Claro. Eh, Quitarte todos los lunes del mes sí, sí, y ya está, te quedas con esos 26 días casi. Es brutal, ¿eh? es mucho. O sea, te vas a un sitio ahora donde los picos son altos. Te hablo por el tema de operativa, que creo que Sí, sí. o vais a variable ahí o... Pero bueno, es también Sí, es un reto. Sí, efectivamente, es un reto, ¿no? Pero que a lo mejor lo que tenéis aquí
dentro de la compañía decir, oye, esto va a coste fijo porque esto es clave, no sé qué, lo mejor en tarifa, Sí, es otra... es subcontratación casi todo. Va a ser diferente, lógicamente Claro. va a ser diferente y lo tratamos como algo diferente. ¿eh? Claro. Nosotros, a pesar de que tengamos esta promoción en tarifa y que te he hablado antes del tema hotelero, ¿no? Que también ronda por nuestra cabeza como una forma también de seguir avanzando en el negocio, ¿no? O ampliando líneas, nosotros es verdad que lo que tenemos ahora mismo en Sevilla y sobre todo lo que está por venir, porque es verdad que te he hablado de 400 apartamentos ahora ¿no? en primavera, pero es que ya tenemos, digamos, tenemos ya acuerdos con clientes y hay ya una perspectiva que nos hace que, bueno, que veamos que en 2027, vamos, acuerdos y proyectos en funcionamiento, ¿no? Hay proyectos que ya están, ¿no? Tenemos, no sé, te hablaba antes del de Hombre de Piedra, ¿no? Del Palacio del siglo XVII, que vamos a acabar ahora, si Dios quiere, lo acabaremos en febrero, ¿no? Para abrir justamente la temporada alta en Sevilla, pero tenemos también Procurador, que te he dicho que lo hemos vendido, tenemos en Paseo Colón otro edificio importantísimo, y bueno, eso junto con otra serie de inmuebles que ya bueno, traemos por clientes nuestros que están en obra, ¿no? y al que también nosotros asistimos, ¿no? Porque como o sea, la parte técnica, que corresponde mucho a mí, también hacemos seguimiento de esos proyectos, aunque son de clientes nuestros, están desarrollando como promotores particulares, nosotros hacemos mucho seguimiento también a esos proyectos. Claro, al final tienes que venderlo tú. Claro, al final Ya. tenemos que vender nosotros y quien sabemos un poco de negocio somos nosotros. Entonces, lo que te venía a decir era, jolín, al final, a pesar de que tenemos en Cádiz las miras puestas y que es una apuesta importante de nosotros y queremos seguir estableciendo conexiones con Cádiz y tal, es verdad que en Sevilla, bueno, pues vamos a alcanzar las 500 unidades en 2027, las 600 en 2028, que eso está ya, o sea que no es que... Pero, no es- Juan, no- pero no es- ¿cuál es el techo de turistas en Sevilla? Es decir, llegará un momento en que Sevilla no pueda recibir por infraestructura a más turistas. Bueno, por eso tiraba antes de la mesa de la calidad, ¿no? Yo creo que ahí hay un trabajo importante también desde el ámbito de la administración y con nosotros también como principales actores, digo nosotros en el mundo de la asociación, ¿no? Para tratar de poder regular y poder establecer criterios de forma que haya una convivencia. ¿Pero entre veis un vecinos. crecimiento en el PIB sevillano gracias al turismo todavía? Sí, sí, sí. A nosotros, es verdad que a mí, o sea, yo lo que, o sea, a mí lo que sí me gusta es que, y te lo decía antes, ¿no? Que el dinero sevillano se quede en Sevilla. Y que si nosotros estamos exportando Sevilla, que sea un dinero que se quede para el sevillano, ¿no? No me gustan grandes fondos de inversión que vienen de fuera y que lo que hacen al final es extraernos de alguna forma... Sí, pero hombre, también ese gran fondo que opera, el huésped se da una vuelta por Sevilla, cena en Sí. Sevilla, come en Sevilla, Sí, se pero compra ropa. date cuenta que tiene un menor impacto, ¿sabes? Sí, En lo el sé, sevillano. Date sí. cuenta que la vivienda de uso Además, te dije turístico... antes que era un argumento fuerte. Sí, la vivienda de uso turístico, date cuenta que de media en los últimos años están aportando 550 millones de euros a Sevilla. Entonces, creo que es una cifra que ya viene a ser bastante importante como para rehuir de eso, ¿no? ¿Cuánto creéis que todavía puede crecer el turismo en Sevilla? ¿Está calculado? O sea, Bueno, este año es verdad que ha habido un estancamiento. Nosotros creemos bueno, que claro, nosotros ya es que lo que te estoy contando es que son proyectos que ya están en marcha, ¿no? Creemos que ese estancamiento que ha habido en la ciudad, bueno, pues también hay que contarlo, ¿no? Porque tampoco se puede decir que esto sea, ¿no?, la gallina de los huevos de oro. Como te decía, hay mucho trabajo por detrás. El beneficio, bueno, pues las rentabilidades que nosotros ofrecemos normalmente, las promociones que desarrollamos es de un 8 un 10%, pero sí que es verdad que no hay un beneficio del promotor inmobiliario alto. Entonces, bueno, prácticamente que estamos, ¿no?, de alguna forma beneficiando al inversor, ¿no? Sí. Entonces, bueno, nosotros sí que vemos que ha habido una estabilización durante este año.
incluso durante el año hemos debatido mucho en el seno de nuestro propio equipo y también bueno, con otros operadores, otros gestores, ¿no? Y nos hemos ido preguntando mucho de cómo vais, porque justamente hemos estado viendo una estabilización, ¿no? Pero un 87 es buena cifra, ¿eh? Un 87 es una pedazo de cifra. Sí, sí, sí. O sea, que Eso es cifra. habéis hecho 2 años seguidos 87, ¿no? Hemos hecho, bueno, el año pasado no recuerdo si era 87 o quizás 86, 85, pero vamos, Sí. estamos en esa línea más o menos. Es una estrategia también. Pero por creéis parte- que va a crecer. O sea, Eso te hablo de ocupación. sí, de ocupación. Sí, sí, sí. El Yo creo que el número de turistas que llegan a Sevilla va a seguir. Bueno, creciendo. nosotros con que esté estable, nos vale. Y el lazo con lo de cuidar el caladero, ¿no? A nosotros con que esté estable nos vale, ¿no? Y sí lo que creo que lo que va a pasar es que aquella parte, date cuenta que te conté antes que había 5.000 viviendas, ¿no? De uso turístico, aquella parte menos profesional de la vivienda de uso turístico, pues se irá pasando a larga estancia, porque además las cortapisas que se le están poniendo a esas viviendas de uso turístico pues son importantes. Es decir, hay, no sé si estás puesto en el tema, ¿no? Pero al final este año ha habido que hacer un registro en el registro de la propiedad, ¿no? De un número que se llama NRA y tal. Ahora en febrero hay que dar información también a través del registro bueno, del número de huéspedes que has tenido durante, en fin, las comunidades de vecinos ya tienen que dar permiso a nuevas VUT, tal. Entonces, por esa parte está muy limitado ya, ¿no? Entonces, no va a seguir creciendo realmente. VUT no va a haber crecimiento. VUT no va a seguir creciendo. Aquí el crecimiento esperado en Sevilla es el hotelero, en esos hoteles que ya están por venir, y en los apartamentos turísticos, edificios de apartamentos turísticos tipo el nuestro que vayan surgiendo. Y que lo que creo, y eso es la estimación que tenemos, es que va a ir pasando parte de lo que hay abajo no profesional, ¿no? Va a pasar al sector de alquiler tradicional y se va a llenar las capas superiores que están actuando con más calidad en el sector, ¿no? Claro. Eso, entonces, no hablemos tanto de un crecimiento del turismo como de un cambio de actores, ¿no? Dentro del propio buena. sector, ¿no? Oye, habéis crecido vosotros muchísimo en muy poco tiempo. ¿Habéis notado ese cambio también de la profesionalidad de hacer las cosas? Es decir, Sí. antes hacíamos las cosas de una forma y era en plan compadre, y ahora ya pues, todo está estandarizado, Por ya supuesto. pero en tan poco tiempo, tanto cambio, es para quitarse el sombrero. O sea, yo os felicito, ¿eh? Porque Es un poco trabajo continuo. Ahí hay que felicitar a todo el equipo, ¿no? Desde mi socio Álvaro, que es muy constante, ¿no? En procurar que todos los cambios, y muy minucioso en que todos los cambios pues se hagan con mucho rigor, ¿no? Pero después todo el equipo, no sé, Ana Agudo, que es una crack, es que voy a empezar a nombrar gente y voy a tener que nombrarla a todos, Claro, ¿sabes? ya, entiendo. Fran, Diego, María José, es que todos, ¿no? Karina, que llega con nosotros desde el principio, Tania, no sé, es que... no ¿el quiero cliente olvidar a nadie. repite? ¿El cliente que va más no? Hay clientes que repiten, sí, hay clientes que repiten. Y repiten en el mismo edificio. Y sí, hay clientes que repiten. Sí, sí, guay. sí, 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 sí. ¿Cuál es el plan que tenéis entonces? ¿600 apartamentos? 600 están ya un poco por venir y bueno, tenemos la ilusión de llegar a los 1.000 de aquí a 2030. ¿Vale? De aquí a 2030 llegar. Pero no solo en Sevilla, entiendo, ¿no? Bueno, en principio creemos que en Sevilla lo podríamos conseguir. ¿Sí? Y ya te digo, no es en detrimento de que vengan más turistas y de, oye, ¿cuánto techo va a tocar Sevilla con el turismo? No, sino que creo que aquí lo que va a haber es una compensación de aquellas viviendas de uso turístico que van a pasar a alquiler tradicional, porque ya se está viendo que están pasando a alquiler tradicional muchas, y bueno, pues va... algo que podía ser natural, ¿no? Que a las gestoras profesionales y tal, que apuestan más por la calidad y por dar un servicio de calidad, pues bueno, pues se van un poco más a llenar esa parte, ¿no? Tenéis ilusión de un hotel, ¿no? Tenemos ilusión también de un hotel, sí, 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 sí. Nos gustaría porque vemos que, bueno, que también es un paso muy natural, ¿sabes? No lo vemos como algo extraño, ¿no? Al principio sí que es verdad que nos daba... Decíamos, uy, la operativa, claro, nosotros estamos acostumbrados a una operativa deslocalizada, tal, Claro. pero casi que ahora lo vemos, oye, pues es que el hotel es más cómodo casi, ¿no? O seguramente tenga, como no lo conocemos, porque no nos hemos metido realmente dentro, pues también lógicamente tendrá sus dificultades, ¿no? Tiene restauración, Sí, claro, esto es- también tenemos mucha parte del equipo que viene del sector hotelero.
Ah, vale. Entonces, eso nos permite también verlo con confianza, ¿no? Con la confianza que también nos transmiten ellos, ¿no? Pero, aparte del equipo de revenue viene de ahí, está hablando de Lucía, de calidad, que también, bueno, hay bastante parte del equipo, ¿no? Que viene del sector hotelero, entonces, bueno, no es algo que sea diferente a lo que ya venimos haciendo. ¿Tienes un apartamento fetiche? Y dices tú, yo, no sé vosotros, pero a mí Que no le puedo poner, eso no te lo puedo, no le puedo poner a eso, no porque es que no te puedo decir porque son muchos, Tristán. Y sería también un compromiso para mí Ya. decir que hubiera alguno. Hay mucho. Hay palacios muy bonitos que nos han entrado últimamente. Tenemos un palacio muy bonito al lado de las Setas que es precioso. No sé, pero hay mucho. Y tratamos además que aquellos que se quedan un poco atrás en la parte, ¿no?, de interiorismo, pues lo intentamos actualizar. Ahora, durante este mes, vamos a llevar una obra de actualización de un inmueble nuestro, que es casi de los primeros, tiene 4 unidades, que son quizás pocas, ¿no? Te puedes pensar, oye, que son pocas 4 unidades con la cantidad que tenéis para meteros ahora y nos remangamos nosotros mismos, ¿no? Nos metemos dentro. Va a estar Juaco muy atento de la intervención que se va a hacer a nivel de solución de alguna, bueno, del interiorismo, ¿no? De hacerle una actualización, que te decía antes, ¿no?, del interiorismo y demás. Y bueno, tratamos de que todos los edificios lleven un nivel alto, ¿no? Un nivel alto que nos permita, bueno, vender a precios altos y dar una rentabilidad al inversor, que al final enlazo con casi el principio de la conversación, que es el servicio que nosotros prestamos, ¿no? Que es dar rentabilidad al inversor y acoger al huésped para que viva nuestra Sevilla, nuestras tradiciones, nuestra alegría, nuestra forma de ver la vida, y para que viva en la ciudad tan maravillosa que tenemos, ¿no? ¿Cuál es el buyer persona? O sea, ¿cómo definiríais ¿Perdón? vosotros al cliente de Magno Apartamentos? Al cliente... ¿De apartamento o de Magno Apartamentos? Al cliente dice huésped. Sí. Bueno, hay de todo, ¿viste? Hay de todo. Por nacionalidades. Pero yo, por ejemplo, lo encajo mucho por ejemplo, en mi caso, a mí no se me ocurre ahora ir a un hotel, por ahora, con niños pequeños y con demás, Sí. ni muertos. O sea, Ahora entiendo la pregunta, ¿vale? Que no te había captado. Claro, yo, por Sí, ejemplo, sí. Una familia con niños pequeños, con todas las comodidades que tiene un apartamento. Ese es un cliente que lo tenemos en un alto porcentaje, que son familias, parejas, incluso parejas de amigos, que oye, que aunque los dos se alojen en diferentes apartamentos, pero tienen un saloncito en el que pueden echarse unas cartas o pararse antes de salir a ver la girarda, pues pararse a planificar el día y tal. Sí. Ese es un tipo, y la familia es fundamental. La familia yo creo que es la tipología, el tipo de cliente estrella del apartamento turístico en general, ¿no? Yo que tengo 3 hijos, pues a mí no se me ocurre ir a un hotel. Recuerdo que hace unos años fuimos a Granada, ya teníamos a los 3 niños y claro, y nos quedamos en un hotel, en 2 habitaciones separadas. Claro, aquello fue un drama. Al final yo tuve que quedarme con algunos de los niños en una de las camas y mi mujer con otra, ¿no? Porque aunque entonces era así, el apartamento turístico, pues como estar en tu casa. Estar en tu casa a todos los niveles, ¿no? Porque llega para quedarse. Esto llega para quedarse, sin duda. Sin duda, o sea, es que no hay la menor duda que esto llegó hace ya tiempo, aunque la actividad es joven, llegó hace tiempo y ha quedado para quedarse. Sí. Date cuenta que todo esto surge de los Airbnb antiguos, ¿no? De los bed and breakfast antiguos, ¿no? En los años 90, empiezan los 2000 tal, y deriva, bueno, pues en una explosión sobre todo a raíz del surgimiento de Airbnb, ¿no? Pero sin duda ha llegado para quedarse pero no por nada, sino porque la gente lo quiere. Si la gente quiere un producto, el producto va a vivir. Cuando la gente no quiera un producto, ya puede ser una
¿no? un Tom Collins o un coche, pues si la gente no quiere ese coche, pues no se venderá. Si la gente quiere este producto, pues la gente va a seguir. ¿Qué principal Alojando amenaza tiene ahora mismo los apartamentos turísticos VUT? Yo creo que creo que sería la legal, ¿no? Más la VUT que los apartamentos turísticos, ¿no? Sí. Entiendo que tendréis hecho un DAFO y tendréis vuestras oportunidades por ahí, vuestras amenazas. Sí, pero ya te digo, en Andalucía al menos se ha estabilizado ya mucho los vaivenes que ha habido sobre las viviendas de uso turístico, ¿no? Date cuenta que en Sevilla hay una moratoria, no, bueno, iba a hablar de moratoria, pero no es una moratoria técnicamente, ¿vale? Hay una limitación, del 10%, ¿no? Es decir, se limitan los barrios a un 10% de viviendas de uso turístico por el parque residencial, ¿no? Es decir, que solo puede haber un 10% de viviendas de uso turístico por el 100% del parque residencial. Entonces, está ya bastante acotado, ¿sabes? Y todo municipio en Andalucía que quiere en este momento poner algún tipo de cortapisa a la vivienda de uso turístico, tiene la oportunidad a través del decreto de 31 de enero de 2024 de la Junta de Andalucía de viviendas de uso turístico, donde bueno, se le permite a los ayuntamientos, pues, por interés en general, pues acometer medidas restrictivas, ¿vale? Entonces, por ahí hemos llegado a un punto de cierta tranquilidad, ¿no? Con respecto a eso. Sí que es verdad que las regulaciones son continuas, ¿no? Bueno, y los sustitos no los seguiremos llevando, pero bueno, la verdad es que hemos vivido casi desde el inicio, bueno, pues con la regulación un poco en la mano y bueno, ya pervivimos en esa, ¿no? en esa continua regulación normativa, ¿no? Y cambios normativos a cada poco, ¿no? Date cuenta que es verdad que, para los que estamos muy acostumbrados, pero ha habido momentos, ¿vale?, en los que nos han venido por todos lados, ¿no? Ha venido la Junta de Andalucía con un nuevo decreto, el Ayuntamiento de Sevilla con limitaciones, desde el Estado, pues con el tema de los registros de la propiedad, de registros únicos y tal. Entonces, bueno, la verdad es que ya casi que nos hemos acostumbrado a esa hiperregulación, ¿vale? Ya. No se puede decir que los apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico no estén regulados, porque están hiperregulados. No, o sea, otra cosa no se puede decir. Ya, a ver si dejan una preguntita. La última o la penúltima, ¿vale? La penúltima. ¿A quién recomendarías tú de la competencia? ¿Quién dices tú que digas tú, mira, es que en esta gente nos hemos fijado siempre porque han ido o un paso por delante o lo han hecho siempre muy bien y para nosotros han sido un faro donde mirar? Que me pones un compromiso, porque son amigos. Pero estamos en un podcast, tío. Son amigos. Entonces, algo te tienes que jugar. Son amigos, entonces son muchos, ¿sabes? Y nos llevamos muy bien, ¿sabes? Un grupo, justamente lo que hablábamos antes de la regulación y todas las piedras en el camino que hemos tenido y demás, pues ha hecho que nos unamos mucho, ¿eh? O sea, tú no lo ves como competencia. Bueno, sí, nuestra competencia, claro. No lo voy a ver como competencia, por supuesto, pero que al final nosotros también competimos con hoteles, ¿sabes? Y bueno, y el pastel es amplio, ¿sabes? Entonces no es competencia tal cual. Ha llegado un momento que son amigos. Entonces aquí en Sevilla hay muchos amigos. Gentil Home lleva haciéndolo muy bien desde hace muchos años. Ha sido la empresa que más viviendas de uso turístico ha tenido y creo que es una de las que más tiene a nivel nacional. ¿Empezó antes que vosotros? Empezó antes que nosotros, sí. Ah, vale. Pero después mucha gente aquí en Sevilla que lo hace muy bien, Valcambre, no sé, mi amigo Pepe de los Amundi, vamos, Ignacio y Nacho de Gentil y de Valcambre también son amigos, Isaac, no sé, es que son muchos, tío. Me estoy acordando de todos los compañeros de la asociación, ¿no? De Mr. Host, que lo hace muy bien, de Guillermo de Minti, que viene desde Madrid, ¿no? Que es una empresa madrileña. Hay mucha gente, Tristán, que lo hace muy bien, ¿no? Y bueno, que lo hace muy bien, pero nosotros lo hacemos mejor. pero la verdad... Hay que envidiar de la competencia, a más no. Pero la verdad es que hay muy buen rollo, ¿no? Entre todos y bueno, y de cada uno siempre se aprende algo, ¿no? Y se sacan cosas nuevas. La verdad que
la verdad es que los gestores además son empresas todas muy jóvenes. Es un orgullo además que sean empresas muy jóvenes, con gente además por detrás normalmente también muy joven, ¿no? O sea, la media de nuestro equipo puede rondar los 30 años perfectamente. Entonces, bueno, y lo que te decía, ¿no? Se aprende de cada uno de ellos a cada paso mucho, ¿no? Y de cada uno se cogen cosas diferentes y está muy bien. Sí, sí, sí. Oye, ¿qué bar recomendarías a alguien que se quede? ¿Qué sí? ¿Qué bar recomendarías Bar. a alguien que se quede en un apartamento tuyo? A ver, No me digas que te voy a poner un compromiso también con esto, ¿eh? no, con esto no me pones en un compromiso. Pero mira, aquí hay un tema que es el de las experiencias, ¿no? Sí. Bueno, que el turista de hoy en día vive la ciudad desde un punto de vista de la experiencia. Y así nace realmente Airbnb, ¿no? Como, oye, quédate en mi casa para vivir las experiencias de la ciudad, ¿no? Sí. Entonces, yo te voy a decir que, bueno, que puede haber dos tipos de huéspedes, ¿no? Uno que venga a la ciudad a vivir la Sevilla de verdad, la Sevilla de sus sevillanos, la Sevilla, ¿no? Y a conocer, bueno, pues cómo son nuestras costumbres, nuestra alegría, nuestra forma. Entonces, yo te recomendaría un bar muy pequeñito, ¿no? Que hay en la calle Huelva, creo que se llama, que es la Chari, que es de toda la vida, que allí puedes tomar bueno, sangre encebollada, higadito, bueno. solomillo al whisky, ¿no? Y una cocina tradicional, y la Chari es la ama de casa, ¿no? de nuestros barrios y de nuestra Sevilla, ¿sabes? Claro. Entonces, ese es un sitio que mola porque es un sitio en el que, bueno, pueden vivir la tradición de Sevilla desde la base, ¿no? Claro. Y bueno, y después te recomendaría también, como no le recomendaría a un huésped, pues una Sevilla también de postal, ¿no? Que sería estar viendo Sevilla desde Abades Triana Claro. y ver ahí también como bueno, la Sevilla imperial, ¿no? Esa Sevilla de que fue la ciudad del imperio, ¿no? Principal del imperio, y donde ¿no? A través de la Torre del Oro, de la Giralda detrás y del río, bueno, pues se cuenta la historia de Sevilla y de los sevillanos, ¿no? Que ahí está nuestra identidad también, ¿no? Bueno, Juan, ¿cómo te lo has pasado? Cuéntame. Bomba. ¿Bomba? Muy bien, sí, sí. Te dije que te iba a intentar dar caña, pero yo me has toreado muy bien. Sí, hombre. Me has Como toreado podido, perfecto. como podido. Me ha gustado mucho, me quedo con dos cosas. El tema de, esto no es tan fácil porque somos un hotel descentralizado, deslocalizado. Sí. Tenéis que ser muy buenos ahí. Sí. Y me gustan mucho las empresas que en tan poco tiempo se tienen que convertir en empresas, siendo amigos hace relativamente poco, que hacían de todo, porque entiendo que habréis limpiado, habéis abierto puertas, habéis hecho absolutamente de todo, y ahora estáis súper profesionalizados. Enhorabuena a ti y a todo tu equipo, y brindamos con un toncolín y cerramos, ¿te parece? Me parece muy bien. Venga, Muchísimas gracias, Tristan, por darme la oportunidad de estar aquí. a ti el último.